Perfecto, líder, te agradezco mucho. Nada más, hoy día has tenido un pequeño error. Me has puesto egresado de las maestrías y en ambas que has mencionado soy magíster. En ese libro todavía no había sacado el grado. Bueno, ok. Ahora ya, ahora ya soy, ahora ya soy magíster en ambas. Gracias, líder. Maestro, Hasta que, a la siguiente ya te liga. en la siguiente tiene que ser con el libro de litigación oral El que último, va a salir, ¿verdad? Sí o el, sí. el que va a salir Espero, contigo, el que doctor, va a salir con líder Jacinto. espero, maestro, que esta vez, pues, no tenga un grado más, porque ahí sí tendría que adquirir otro libro más. No, lo que pasa es que muchas gracias a todos por su paciencia, por su comprensión, pero pocas cosas yo no hago, y una de las pocas cosas que no hago es eh, presumir de grados que no tengo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando soy egresado, soy egresado. Cuando soy magíster, soy magíster. Cuando tengo el grado de doctor, lo tengo, pero en este momento no soy doctor en Derecho, por eso es que no puedo decir eso, ¿cierto? Entonces, la idea es honestidad intelectual antes que todo. Muy bien, gracias por eso. Y bueno, el tema que me han pedido hoy día abordar no es un tema sencillo, es un tema muy polémico, es el tema de la prisión preventiva. Ustedes saben que la prisión preventiva es un tema muy controvertido. Todos quisieran tener algo más de predictividad en cuanto a prisión preventiva, pero como que nuestra Corte Suprema, como que nuestros acuerdos plenarios, como que las casaciones que se han dictado sobre la materia, no ayudan mucho a tener en este tema seguridad jurídica, que deberíamos tener, ¿verdad? Todavía las decisiones de prisión preventiva son bastante impredecibles. Son bastante impredecibles, ¿ya? Entonces, en esa medida es con mucho respeto que a mí me toca tocar el tema de la prisión preventiva. Un jurista que yo admiro mucho, un jurista, en este caso argentino, Alberto Binder. Alberto Binder decía que hay dos decisiones que son muy importantes en un proceso penal. La más importante de todas, decía, la condena a pena privativa de libertad efectiva. Porque con una condena a pena privativa de libertad efectiva, una persona es ingresada a un penal. Y la segunda decisión en importancia, decía Alberto Binder, es la prisión preventiva, porque con una prisión preventiva también una persona es ingresada a un penal. Entonces, por eso es que la prisión preventiva, según ese tratadista, que debe ser el que ha hecho más por la reforma procesal penal en América Latina, Alberto Binder, decía que no es una decisión fácil la prisión preventiva, porque se decide la libertad de una persona. Se decide si una persona va a ingresar o no a un centro penitenciario. Y se decide que va a ingresar o no a un centro penitenciario en etapas tempranas del proceso, en etapas iniciales del proceso. ¿Por qué? Porque en etapas iniciales del proceso es cuando se presenta pues el peligro de fuga. En etapas iniciales del proceso es cuando se presenta el peligro de obstaculización. Y en esas etapas hay que tomar esa decisión, porque esa decisión, si se toma mal, podría terminar siendo un abuso, o si se toma mal, podría terminar permitiendo la fuga de una persona que se burle de la justicia, o el tema de la obstaculización de la averiguación de la verdad de la actividad probatoria. Entonces, todos somos entrenadores después de un partido de fútbol, ¿cierto? Hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho lo otro, pero cuando en el momento dado tenemos que tomar la decisión, no es tan fácil como parece. ¿De acuerdo? La decisión de tomar o no una prisión preventiva debe ser, coincido, por eso empiezo señalando lo que dice Alberto Binder, una de las decisiones más difíciles en el proceso penal. Mi respeto a esa decisión, mi respeto a quienes deciden pedir prisión preventiva, que son los fiscales, y sobre todo quienes deciden dar o no dar la prisión preventiva, que son los jueces, ¿cierto? Porque es un tema absolutamente aleatorio, es un tema incierto, es un tema que se tiene que decidir en esos estadios tempranos del proceso.
Yo diría que la decisión de absolver o condenar es hasta más fácil que la decisión de dictar prisión preventiva. ¿Por qué? Porque cuando absuelves o condenas, ya has actuado toda la prueba. Cuando absuelves o condenas, ya terminó todo el proceso penal. Ya has actuado toda la prueba, entonces tienes todo para decidir. Pero cuando das a dictar prisión preventiva, estás ante recaudos iniciales. Estás ante los primeros elementos de la noticia criminal. Y ante la gravedad de esos hechos, en ese momento es que esa decisión es que se tiene que dictar, si se da o no prisión preventiva. Alguien dijo una vez, pero mejor esperemos pues al final a que haya prueba terminada, a que haya un estándar de prueba altísimo, incluso más arriba que para acusar, que haya sospecha fuerte, que haya sospecha vehemente, que haya sospecha brutal, decía un supremo, ¿no? Y recién ahí dictas prisión preventiva. Entonces, yo digo, si esperamos a ese momento procesal, o sea, el término de la investigación, para dictar prisión preventiva, obviamente la prisión preventiva ya no va a tener sentido, ¿no? Es como que me traigan un antibiótico para que me lo inyecten en la morgue, ¿cierto? Porque en ese estadio del proceso, ya pues, si el procesado fugó, ¿ya qué vamos a hacer? ¿Para qué dictamos prisión preventiva? El tipo ya estará en algún país del mundo, ¿cierto? Burlándose de la justicia, como en este momento me puedo poner a enumerar y no terminaría de enumerar todos los casos de esos políticos que hoy día rematadamente sabemos que han hecho demasiado daño en este país, de esos ex magistrados que han hecho demasiado daño en este país, de esas personas que han cometido los más execrables crímenes en este país, que hoy día están fuera en condición de contumaces, ¿no? ¿Cierto? Me cansaría dando esos nombres. Y ustedes ya se imaginarán a quiénes me estoy refiriendo. En su momento, pues no se dictó prisión preventiva. Pero también hay de los otros casos, que se dictó prisión preventiva y terminaron saliendo absueltos. Se dictó prisión preventiva y terminaron levantándoles la medida por exceso de plazo y no se fugaron. Con lo cual, es obvio que no se dictó esa prisión preventiva, bien porque bien no se hubiera podido haber dictado y no se hubieran fugado. Pero yo pregunto, ¿quién tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar? Por eso es que esa decisión es bien difícil de tomar. ¿De acuerdo? Por eso es que a esa decisión yo le tengo mucho respeto. Y creo que es tal vez, por eso es que cuando me piden dictar una sesión sobre ese tema, me tomo mi tiempo para hacer una pequeña introducción sobre este tema, atendiendo a la importancia que esto implica, atendiendo a la trascendencia de este nivel de decisiones. ¿De acuerdo? Con eso he querido empezar. Muy bien. ¿Qué es la prisión preventiva? Una medida de coerción personal. Una medida de coerción personal que afecta un derecho fundamental que es la libertad. ¿Cierto? Que se te dicta, no obstante, se te considera inocente. Se te dicta, no obstante, se te presume inocente. Se te dicta esa medida y se te dice, mientras dure el proceso penal, vas a permanecer en un penal durante tanto tiempo. 8 meses, 10 meses, 18 meses, 36 meses, según el caso, ¿no? Vas a permanecer en un penal. ¿Por qué? Porque aun cuando se te presume inocente, existen en tu contra suficientes elementos de convicción que nos hacen creer que tienes vinculación con el hecho. 2, que existe peligro de fuga o que existe peligro de obstaculización. Y a fin de evitar una sentencia pírrica, una sentencia que no se ejecute, te dictamos prisión preventiva para asegurar tu arraigo en el proceso, para asegurar que no fugues, para asegurar que no te escapes y para evitar que obstaculices o perturbes la actividad probatoria. ¿Y por qué no decirlo cuando este es un punto bien controvertido? ¿Por qué no decirlo? Para evitar que sigas cometiendo delitos, para evitar reiteración delictiva, para evitar reincidencia delictiva, para que el delito no lo sigas cometiendo. Entonces, ese es otro de los temas que podemos plantear en la definición que acabamos de dar de prisión preventiva. Una medida de coerción personal que consiste en
internar a una persona a un penal por cierto plazo para que no fugue o no obstaculice la actividad probatoria. Cuando se cumplen 3 presupuestos. 268. ¿Cuáles son esos presupuestos del 268? Fundados y graves elementos de convicción que vinculan a la persona con el hecho, pena probable mayor de 4 años, y último, el tema de el peligro procesal. Esto es fuga u obstaculización. Esa es una definición de inicio que yo puedo dar de prisión preventiva, medida de coerción. Como toda medida de coerción, la prisión preventiva tiene que cumplir los principios de las medidas de coerción. ¿Y cuáles son esos principios de las medidas de coerción? El primer principio es legalidad. Solo procede cuando la ley dice que procede. Esto es en delitos. Esto es en delitos cuya pena probable es superior a 4 años. Esto es en delitos en los cuales el fiscal lo pida, principio de rogación. Esto es judicialidad. En los casos en los cuales el fiscal lo pida, principio de rogación, y el juez considere que el caso amerita para prisión preventiva, judicialidad. Temporalidad, siempre sujeto a un plazo. Una prisión preventiva no es indefinida, siempre tiene un plazo. Y provisionalidad o variabilidad, que una prisión preventiva no es un asunto estanco. Una prisión preventiva es variable, es provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede variar cuando las condiciones varían. Hoy día te dieron prisión preventiva, pero mañana viene abundante elemento de información que hace que la suficiencia probatoria que había en su momento ceda, se varían la medida. Hoy día hay algunas razones que al juez le hacen pensar que el peligro de fuga se está desvaneciendo, te varían la medida. Una medida es lamentablemente de inicio. Gracias por participar, muchísimas gracias a los que están escribiendo en el chat, de verdad que eso me hace pensar que están atentos. Yo les voy a responder y vamos a conversar con ellos porque esa es un poco la idea del chat. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del chat. Me dicen, por ejemplo, una cosa muy interesante. Me dicen, ¿por qué interponer una medida de coerción cuando no hay pruebas? El proceso recién se inicia. Es que siempre que se dicta una medida de coerción, no hay pruebas. La medida de coerción no se dicta con pruebas. La medida de coerción se dicta con elementos iniciales de convicción. Las pruebas, recordarán ustedes, solamente existen luego de actuada la actividad probatoria en el juicio. Ahí recién hay prueba. Entonces, en ese escenario, no, pues no, ahí no se necesita una prisión preventiva. Una prisión preventiva se necesita al inicio. ¿Y con qué se dicta? Con elementos de convicción. Elementos de convicción respecto de los cuales no se hace valoración probatoria, aun cuando algunos digan que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un testigo da su versión a nivel preliminar y el testigo se indica y dice, yo vi que el doctor Almanza hizo tal cosa. Yo pregunto, ese testigo es un elemento de convicción, le han tomado su declaración. ¿Pero alguien ha corroborado eso? No, señor. ¿Alguien le ha hecho contrainterrogatorio? Tampoco, señor. ¿Ha dado su declaración de manera voluntaria, pública, oral, con contradicción, con inmediación? No, señor. ¿Qué ha dicho? Ha venido a dar su chisme, pues su testimonio, ya está. Y eso funda prisión preventiva. Porque con eso se dicta prisión preventiva, con recaudos iniciales sin contradicción. La valoración probatoria se hace en el juicio, de manera conjunta, cuando se actuó todo, cuando se sometió a la contradicción a todos los elementos. ¿Cierto? En la prisión preventiva se cuentan testigos. El fiscal dice, tengo tanta convicción como 3 testigos directos. El abogado defensor viene y dice, yo tengo más, pero yo tengo 6. Me ganó, pues, al peso es el tema. ¿Cierto? Porque el fiscal tiene 3 de que estuvo y el abogado me trajo 6 de qué. De que no. Entonces yo pregunto, ¿quién ganó? El abogado. Así se decide una prisión preventiva. ¿Dónde han sacado el tema de que una prisión preventiva se decide con prueba? ¿De dónde me han sacado el tema de que en una prisión preventiva hay que hacer valoración probatoria? ¿De qué prueba? ¿Qué prueba vas a valorar? ¿Con qué corroboración? ¿Con qué contradicción?
¿Con qué inmediación? ¿Con qué publicidad? ¿O me vas a decir que se valoran a nivel de contradicción, a nivel de inmediación, a nivel de publicidad, declaraciones preliminares que se toman a veces ante la policía y ni siquiera ante el fiscal? ¿De qué estamos hablando? Son elementos, son indicios de inicio. Con eso se toman las decisiones de prisión preventiva. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Me preguntan cuántos presupuestos son. Son tres, son tres, son tres, no son cinco, como dice la casación de Moquegua. La casación de Moquegua me quiere sumar dos, proporcionalidad y duración de la medida, y esos no son presupuestos de la prisión preventiva, pues. O sea, si algún supremo por ahí quiere figuretear, que se busque otra razón para figuretear, pero esa no es, pues. Hay tres requisitos para la prisión preventiva. ¿Cuáles son? Pena probable mayor a 4 años. Fundados y graves elementos de convicción y peligro procesal. Son los tres que están en el 268. No hay más. Doctor, ¿y la proporcionalidad? La proporcionalidad no es un requisito, es un principio de la prisión preventiva, así como es un principio la temporalidad, así como es un principio la provisionalidad, así como es un principio la judicialidad, la rogación, la legalidad, así como es un principio la motivación, es un principio la proporcionalidad también. ¿De acuerdo? Porque todos esos principios se tienen que cumplir cuando se dicta prisión preventiva. Doctor Luis Flores, adelante, por favor. ¿Quiere usted intervenir? Bienvenido sea. Gracias por hacerlo. Líder, actívale al micro al doctor Luis Flores, por favor. Sí, doctor. En estos momentos. El doctor Luis Flores es un viejo conocido. Luis. ¿Cierto, doctor? Listo. Ya está. Doctor, buenas noches. Qué gusto, doctor. Como siempre usted, Un gusto capacitándose, saludarlo. interviniendo, aportando, sumando a la discusión. Gracias, doctor Luis Flores. Doctor, como el presupuesto que, bueno, que la casación Moquegua le añade la proporcionalidad, es un tema subjetivo porque depende del juez, porque no hay un estándar de qué es proporcional y qué no es proporcional, ¿no? Sí, claro. El tema ahí es que se tiene que valorar de acuerdo con los principios de la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad es un principio que tiene tres subprincipios, ¿cierto? A ver, vamos. ¿Cuáles son esos tres subprincipios? Primer subprincipio, que la medida sirva. Eso le llaman utilidad o idoneidad, ¿no? Que la medida sea idónea, que la medida sirva para alcanzar la finalidad. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Evitar fuga, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Evitar obstaculización de la actividad probatoria y, para algunos como yo, evitar reiteración delictiva. ¿De acuerdo? Para algunos como yo también es esa la finalidad. Aun cuando otros digan que no, respeto. Pero mi opinión también es para eso. Para esos fines, la prisión preventiva, el primer presupuesto de la proporcionalidad es que tiene que ser útil. O sea, tiene que servir para lograr esos fines. Tiene que ser idónea para lograr esos fines. ¿De acuerdo? Idoneidad o utilidad. Primer presupuesto. Segundo, tiene que ser necesaria. ¿Y qué cosa es necesaria? Tiene que ser la única forma de lograr esa finalidad. Porque si existe una forma menos gravosa, porque si existe una forma menos lesiva, porque si existe una forma menos nociva para el derecho fundamental libertad, ¿opto a la otra o no? Yo pregunto, si puedo lograr el mismo fin poniéndote un grillete electrónico, te pongo el grillete. Pues. Si puedo lograr el mismo fin impidiéndote salir del país, te impido salir del país nada más. Si puedo lograr el mismo fin con una comparecencia con restricciones puntuales, como evitar que te acerques a la víctima, como que vengas a reportarte, como que, no sé, pues, tengas un biométrico, opto por lo que es menos gravoso, ¿cierto? Pero en ocasiones, lo que es menos gravoso no es útil. Y tampoco es necesario en la medida que no es útil. ¿Por qué? Porque yo pregunto, a ver, ¿ustedes creen que un raquetero, de los que vemos todos los días en televisión, que le dispara a su víctima por un reloj a matar, que al que lo reconoce le dispara en la cabeza porque le dispara? ¿Ustedes creen que ese señor,
un grillete lo va a parar. Mm. Entonces un grillete no va a servir, ¿cierto? A él va a ser necesario ponerle una prisión preventiva. Pero el señor raquetero, el señor Marca me va a decir, doctor Almanza, pero yo tengo presunción de inocencia. Yo le voy a decir, sí, señor, usted tiene presunción de inocencia, pero la verdad es que no está en discusión en la prisión preventiva su presunción de inocencia. Usted sigue siendo presunto inocente. Lo que vamos a limitar es su libertad, porque lo vamos a mandar a un penal. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si lo dejamos en libertad, usted no solamente siga cometiendo delitos y matando gente. Lo más probable es que usted nunca más se aparezca por acá. Y lo peor, de repente a los pocos testigos que quedan también los desaparezca. ¿Cierto? Entonces, la única forma de lograr evitar que eso pase, ¿cuál va a ser? Mantenerlo en un penal. Ahí va a tocar, porque mantenerlo en un penal es útil y además necesario. ¿Y por qué es necesario mantenerlo en un penal? Porque no hay otra forma que sirva para eso de manera menos lesiva. ¿Se entiende? Doctor, yo le hacía este comentario respecto a la proporcionalidad, que es muy subjetivo, porque en muchos casos se pide prolongación de la prisión preventiva. Y con esto de la prolongación, yo pienso de que se cae la proporcionalidad, la utilidad, porque, o sea, debería ser un cálculo aplicando el principio de proporcionalidad, pero si se llega a cumplir el plazo y nuevamente se pide una prolongación, o sea, no fue proporcional. Vamos, no tiene que ver mucho, a ver, un poquito esto vamos a discutirlo, a ver, vamos a discutirlo. Es importante discutir esta parte, porque creo que les interesa mucho. Miren, cuando se dicta la prisión preventiva, ¿cierto? Se dicta en un escenario inicial de la investigación siempre. ¿Quién dice eso? César San Martín. ¿Quién dice eso? Pepe Neira. ¿Quién dice eso? Todos los procesalistas en el Perú, Arsenio Orea, todos los procesalistas en el Perú dicen eso. Se dicta prisión preventiva en escenarios iniciales de la investigación. ¿Por qué? Porque esa tutela cautelar es en ese momento que se necesita, ¿cierto? Es en ese momento que se necesita esa tutela cautelar. Es en ese momento que se necesita. ¿Por qué? Porque si en ese momento no se da, ya la persona fugó. Si en ese momento no se da, ya la persona se desapareció. O lo que es peor, perturbó la actividad probatoria. ¿Cierto? Ya. Hay países en los cuales la prisión preventiva no es un problema tan grave como el que lo es en el Perú. ¿Por qué? En los modelos adversariales, que no es el nuestro, nosotros no tenemos un modelo adversarial, la prisión preventiva no es un problema. ¿Saben por qué no es un problema en Estados Unidos, en Colombia, la prisión preventiva? No les voy a contar por qué. Y se los voy a contar. ¿Saben por qué en esos países no es un problema? En los adversariales no es un problema. ¿Saben por qué? Porque un modelo adversarial tiene una investigación secreta. ¿Qué quiere decir investigación secreta? Investigación que se hace sin que el investigado se entere. Y un modelo adversarial, cuando se entera el investigado que la fiscalía investigó, cuando la fiscalía terminó de investigar. ¿Cierto? Entonces yo pregunto, si la fiscalía está investigando de manera secreta, si el investigado no sabe que le están investigando, ¿cierto? Y si el investigado se entera de que lo han investigado cuando la fiscalía terminó de investigar y lo enmarrocan con una detención preliminar que es en el 99% de los casos en Estados Unidos. Tiene derecho un abogado, todo lo que diga puede ser usado en tu contra la pared. Y tú dices, ¿me van a investigar sobre qué? Ya hemos terminado, señor. Ahora si quieres investigas tú. La fiscalía terminó. Entonces yo pregunto, en esos modelos adversariales con investigación secreta, con investigación de la policía y la fiscalía sin presencia de la defensa y sin que la defensa se entere, ¿qué perturbación de actividad probatoria va a haber? El investigado, ¿qué actividad probatoria va a perturbar si ni siquiera sabe que le están investigando, ¿cierto? ¿O no? Y pregunto, ¿en esos modelos se discute suficiencia probatoria? No, ¿saben por qué? La investigación de la fiscalía terminó. Hay elementos de convicción para regalar, ¿cierto? ¿Ya en el Perú es así? No. No, pues en el Perú no es así. En el Perú, desde que se inicia la investigación, desde la preliminar, se hace todo con la defensa. ¿Por qué? Porque la investigación no es secreta.
La investigación es con la defensa, desde los actos iniciales de investigación. La investigación es única. No, el modelo de los gringos también es muy garantista. En el modelo de los gringos, la investigación de la defensa comienza cuando termina la investigación de la fiscalía. En los gringos también hay una investigación de la defensa con todos los derechos que ha tenido la fiscalía. Lo mismo que tuvo la fiscalía para investigar, lo mismo tiene la defensa. Nada más que después de que la fiscalía lo hizo, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos le preguntan al investigado, señor, ¿usted acepta los cargos que la fiscalía está trayendo o va a investigar con su abogado? Va a hacer su investigación y va a ir a juicio. Negocie con la fiscalía. Yo pregunto, yo veo que la fiscalía me tiene pruebas científicas, me ha escaneado, me ha bajado del satélite, todo, tiene testigos. Yo estoy cuadriculado, estoy aderezado, servido ahí, con huevo frito, plátano, estoy pero bien condimentado. Yo pregunto, ¿tú qué fueras? ¿Haces tu investigación con los mismos derechos que la fiscalía? ¿O mejor, llegas a un acuerdo? ¿Qué harías tú? Llegas a un acuerdo. Llegas a un acuerdo, por eso es que todos los casos terminan en acuerdo. Pero la defensa tiene expedito su derecho de irse a una investigación con los mismos y las mismas, prerrogativas que tuvo la fiscalía. Esto es, hacer una investigación pidiendo información a las entidades, con elementos científicos, con todo. Investigación que le llaman ellos de descargo. Y por eso es que en esas investigaciones hay dos teorías del caso. La teoría del caso de la investigación de la fiscalía y la teoría del caso de la investigación de la defensa. Doctor, y mientras dura la investigación de la defensa, bacán, pues el juez te dice, señor, 2 millones de caución, ¿cierto? Pregúntenle a Toledo, 2 millones de caución o de lo contrario, al penal, ¿cierto? Y encima te vas con tu griete. Es otro level, pues un griete que es una maravilla, porque ese griete sabe hasta cómo haces para ir al baño, hasta si miccionas parado o sentado. Entonces yo les pregunto, son modelos distintos. Nuestro modelo es muy, muy complejo. En nuestro modelo necesitamos una decisión como la prisión preventiva al comienzo. Y al comienzo se da la perturbación de la actividad probatoria en el Perú. ¿Por qué? Porque al comienzo la fiscalía y la defensa empiezan a investigar de manera conjunta, ¿cierto? ¿Cierto? Y les voy a contar una anécdota. No sé si es con gracia o con pena, pero les voy a contar. ¿Saben cómo funciona en el Perú? El abogado viene de la manito con su cliente y dice, acá está mi cliente, poniendo el pecho para que vean que no le huye, que no corre, apechuga, como la señorita es, ¿no? Ustedes saben quién, apechuga, ¿cierto? Acá está. Yo pregunto, la investigación es conjunta, eso es al comienzo, ¿verdad? Pero cuando empieza a llegar información de cargo, oye, ¿cómo salió el ADN? Positivo, hermano. ¿Y empieza a desaparecer o no? ¿Qué más llegó? Ha venido un colaborador que te está... ¡Uy! Pregunto, ¿sigue apechugando o ya voló? ya voló. ¿Por qué? Porque su abogado le va diciendo cómo va la cosa. Y cuando ve que la cosa se va poniendo compleja, ¿cierto? Ya está respondiendo el celular desde el aeropuerto. ¿Cierto? Así es. Entonces, en el Perú no es fácil la prisión preventiva. Yo creo que en uno de los países del mundo donde es más difícil la prisión preventiva es en el Perú. Porque en el Perú hemos optado por un modelo con una investigación conjunta. En el Perú hemos optado por un modelo con una investigación no adversarial. En el Perú hemos optado por un modelo eurocontinental, con una investigación conjunta. Con una investigación donde la Fiscalía y la Defensa investigan juntos.
En Colombia no es así. En Colombia la investigación es reservada y secreta para la defensa hasta que termina la preliminar. Y la preliminar es la que dura años. En Colombia la investigación preparatoria dura 30 más 30 días. En Colombia en la investigación preparatoria no se investiga. La investigación preparatoria es ¿para qué? Simplemente ¿para qué? Para que decida el fiscal si acusa sobre C con todo lo que consiguió en la preliminar. Mientras que en el Perú la preliminar no es para investigar. ¿Cuál es la etapa de investigación en el Perú? La preliminar es actos urgentes inaplazables. La preliminar es no exhaustividad. La preliminar es verificar que escena del crimen no se afecte y no se pierda la información urgente. Con los primeros recaudos decidir si es un caso para investigarse o no. Esa es la preliminar en el Perú. Pero no es una estación de investigación exhaustiva. En Colombia, la preliminar sí es la investigación exhaustiva, en Estados Unidos también, en todos los países adversariales. Pero el Perú pues no es un país adversarial. Y no ser un país adversarial nos hace tan difícil la decisión de prisión preventiva. Pedir prisión preventiva, ¿cuándo? Pedir prisión preventiva, ¿cuándo? Cuando estamos empezando a investigar. Entonces, cuando pedimos prisión preventiva, cuando empezamos a investigar, y miren lo que voy a decir, y voy a empezar sin anestesia. Voy a empezar con un combo. Así, con un combo voy a empezar. ¿Para qué? Para que yo también reciba combos a continuación. Voy a empezar con un combo. ¿Y con qué combo voy a empezar? En el Perú la Fiscalía pide prisión preventiva a los grandazos, a los nachos, a los políticos corruptos, a todos esos delincuentes de cuello y corbata que ya todos conocemos quiénes son. Le pedimos prisión preventiva de saque, porque de saque es la fuga, porque ellos tienen todas las condiciones para volar o no. Y de saque se le pide prisión preventiva, pero vienen los mejores estudios jurídicos del Perú a defender ese caso, a decir que tenga que la Fiscalía acreditar el pasaje aéreo que compró, la ruta que va a tener para salir del país, para acreditar el peligro de fuga, ¿cierto? Peligro de fuga concreto le llaman, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Que tengo que acreditar A, B o C. Con lo cual, ahí nos dan prisiones preventivas. En el Perú la prisión preventiva es una moledora de carne de pobre. ¿Por qué no se dan una vuelta en el penal y miran quién está con prisión preventiva en el penal hoy día? A ver, dígame quién, pues. A ver, ¿quién está con prisión preventiva en el Perú hoy día? A ver, dígame quién. Dígame quién de los cuellos, de la gente grande, de la gente fuerte está en el penal. A ver, ¿quién? A ver, dígame y me callo. En este momento apago mi computadora y me voy. ¿Quién? La prisión preventiva no es para esa gente. La prisión preventiva es para el microcomercializador, para el raterío de esquina. Para ellos es la prisión preventiva. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Cierto? Entonces, pero pregunto, ¿quiénes están vinculados en caso de violación, doctor? ¿Quiénes están en esos casos? Entonces, por eso es que yo les digo, en un caso de violación no hay nada todavía que sea prueba y se dicta con eso prisión preventiva. ¿Y qué cosa no hay nada que sea prueba? Hay una versión inicial que nadie sabe cómo es. De repente es una sindicación, sin sustento. ¿Alguien hizo contraexamen? No. ¿Se hizo cámara diésel? Tampoco. ¿Alguien hizo un examen psiquiátrico y psicológico que fue sometido al contrainterrogatorio, a peritajes de parte, a debate pericial? Menos. ¿Con qué se dicta prisión preventiva en violación y tráfico? A ver, díganme, ¿con qué? ¿No es acaso con análisis preliminar? ¿No es acaso con declaración inicial? ¿No es acaso con examen pericial sin debate, sin contraexamen? ¿Eso cómo se llama? Actos iniciales de investigación. ¿Y por qué cuando hablamos de violación, de microcomercialización, de raqueteros, por qué no hacemos tanto debate y escribimos libros de prisión preventiva? ¿Por qué? Porque esa gente no vale. ¿Ven? Entonces yo lo que les digo es, un poco entendamos dónde estamos.
entendamos cuál es el contexto en el que el Perú vivimos. Y por eso es que la prisión preventiva me parece una decisión dificilísima, una decisión muy complicada, muy compleja. Una decisión en la cual, en el Perú, las resoluciones que se han dado, como me dijeron ahí en el chat, lejos de generar seguridad jurídica, lejos de generar un escenario de predictividad, lejos de generar una justicia predecible, es todo lo contrario. Yo esperaba con ansias, no saben ustedes, yo les cuento mi experiencia, no saben ustedes mi experiencia, les cuento. Me tocó ir a la sentencia plenaria casatoria, al debate de la sentencia plenaria casatoria, uno del 2017 sobre lavado de activos. Me tocó ir a ese debate como ponente de la posición del Ministerio Público. Discutimos de todo, hablamos de todo, pero no tocamos una línea de peligro procesal y de suficiencia probatoria para prisión preventiva. No discutimos estándares probatorios. Les digo porque yo sustenté eso, yo estuve en el debate y no discutimos eso. ¿Y saben qué? Con lo que les voy a contar sí les va a dejar bastante sorprendidos. No discutimos eso, yo estuve allí. Cuando sale la sentencia plenaria casatoria, ¿y qué dice? Que hay 5 grados de conocimiento. Varios tipos de sospecha, ¿cierto? Sospecha inicial. Sospecha reveladora, sospecha grave, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los niveles de sospecha de esa resolución. Y cuando dijeron eso, yo desesperado dejé hasta de comer y me fui corriendo a mi oficina para leer, para amamantar esa fuente de conocimiento, porque había salido la resolución donde estaban poniendo grados de conocimiento que la ciencia hasta ese momento desconocía. Entonces yo dije, así es, pues todavía a mis colegas les decía en el camino, cuando te iluminas, te iluminas. Entonces seguro los supremos vieron la luz, ¿cierto? Una sospecha inicial, fuerte, reveladora, eso que me dicen acá los colegas, sí. Entonces me fui a la oficina, entré a mi computadora casi cayendo, me prendí, busqué la resolución para aprender, pues, ¿cómo era eso? Y no saben. No decían nada de cómo es que se mide un grado respecto del otro, de cómo es que se cuantifica. Habían puesto nombres, o sea, se estaban burlando de nosotros. ¿Y no creen que merecemos un poco de respeto los peruanos? Ese tipo de burlas creo que no deberían haber existido, ¿cierto? Es una burla. Eso fue lo que pasó. ¿Qué creen? Durante años la ciencia ha hablado de sospecha inicial o duda, ha hablado de probabilidad, punto medio y certeza cuando has terminado la actividad probatoria. De eso ha hablado la ciencia durante toda, creo, su existencia, porque es lo que es medible. Cuando empiezo a investigar tengo duda. Cuando acopio algunos elementos más, tengo probabilidad. Y cuando termino la investigación, tal vez, y tengo certeza. O sea, certeza es el grado de conocimiento más cercano que tú puedes llegar a la verdad. Son los 3 grados. Pero sospecha fuerte, vehemente, grave, inicial, revelado. No seamos estúpidos, pues. O sea, ¿cómo mides eso? ¿Cómo lo cuantificas? ¿A qué porcentaje es? ¿Al 33%? ¿Al 25%? ¿Cómo lo mides? ¿Cuál es el criterio? ¿Cierto? O sea, yo creo que ahí debió haber un proceso a nivel de Junta Nacional de Justicia por sacar resoluciones de ese tipo, que en lugar de generar seguridad jurídica, genera absolutamente lo contrario. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a pedir en la Fiscalía un estándar para pedir prisión preventiva superior que cuando se acusa. Y yo decía, ¿cómo así?
¿Cómo cuando recién empiezo a investigar y necesito prisión preventiva, tengo más suficiencia que cuando ya terminé de investigar y acuso? ¿Cuál es la lógica? ¿Cierto? Y me iba con el libro de los ponentes, de los jueces supremos, con su libro, y le decía, señor, en su libro usted dice que la prisión preventiva se pide al comienzo del proceso. El código dice que al inicio. El código dice con los recaudos iniciales, señor. Cuando usted mismo sacó una circular en el 2011, dijo absolutamente lo contrario. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez escucharon a alguno de los supremos dando una conferencia explicando esto? ¿Escribiendo algún artículo sobre el particular? Fue una burla que quedó impune. Fue una burla que quedó impune. Eso fue una burla que quedó impune. Nos hicieron eso. Claro, luego de ellos sacaron su acuerdo plenario sobre prisión preventiva, recordarán ustedes. Y no dijeron pío del tema. Nada más le cambiaron de nombre a la sospecha, ¿no? ¿Qué le pusieron? Sospecha fuerte. ¿Cierto? Hay derecho. ¿Ven? Entonces, ese es el nivel de la prisión preventiva hoy día en el Perú. Ese es el tema. Una decisión muy difícil que se toma en el momento inicial, en una investigación que estoy haciendo conjunta. Claro, ese es el problema, el que dice Armina Morán. Ese es el problema hoy día. A veces se pone prisión preventiva y en el juicio los absuelve. Eso pasa. Eso pasa. Y a veces no se pone prisión preventiva y la paloma vuela para siempre. También pasa. Por eso es que ese es el gran problema, pues. Claro, exactamente. Como dice la colega, si es que hay al inicio un grado de conocimiento mayor que cuando voy a acusar, pues el fiscal está loco, ¿para qué investiga? Pues no. Eso debió ser acusación directa. ¿Para qué investiga? ¿Ves? Hasta en eso la lógica no se cuadra. Entonces, ese primer elemento se tiene que discutir. La prisión preventiva es una decisión de inicio. Es una decisión que tiene esa finalidad. Decidir una medida cautelar que evite fuga. Decidir una medida cautelar que evite perturbación de actividad probatoria. Decidir eso con los primeros recaudos de la investigación. En el momento en el que existe peligro procesal, fuga de obstaculización, medida reservada para casos graves. Esto es para casos que siempre van a terminar con pena efectiva. Por eso es el presupuesto de pena probable mayor a 4 años. ¿Por qué digo? Porque es probable pues, que no le van a poner pena suspendida. Porque si la pena probable es mayor a 4 años, la pena va a ser efectiva. Entonces, en ese contexto es de la prisión preventiva. Pero no. Con ocasión de los cuellos medianos, grandes, blancos, azules y amarillos, empezó a hacerse toda una doctrina de prisión preventiva. ¿Qué se quería decidir en prisión preventiva? Tipicidad. ¿Y la audiencia de excepción? ¿Qué se quería discutir? Tutela de derechos. Exclusión probatoria. ¿Cierto? O sea, es más, la prisión preventiva en algunos casos duraba más que un juicio. Increíble, porque todo se discutía en prisión preventiva. Y claro, venían algunos abogados cuyo nombre no voy a mencionar, aunque ellos me mencionan siempre, yo sí no voy a mencionar su nombre, pero todos sabemos de quién hablo, que venían con su bandera de la libertad. ¿Y qué decían? Que al amparo de la bandera de libertad en la audiencia de prisión preventiva, un poco más y se discutía, ¿cierto? La procedencia de la colaboración eficaz. Porque todo se pretendía discutir en prisión preventiva. ¿Qué parte no entendimos que esa decisión se toma con los primeros recaudos? ¿Qué parte no entendimos que a ese momento no hay prueba? ¿Qué parte no entendimos que ahí simplemente hay elementos iniciales que nos vinculan o no con un caso?
¿Que es una decisión difícil? La más difícil que hay. La más difícil de todas. Porque el margen de error es altísimo. El margen de error es altísimo. Y se los digo yo que lo tengo que hacer, lo que yo tengo que decidir. ¿Por qué? Porque si al Señor lo dejo libre, mañana mata a 3 personas, no puedo dormir con la conciencia de que porque yo no le pedí la prisión, el tipo salió y siguió haciendo lo que hacía. O se terminó de robar o destruyó todo lo que había para conseguir justicia. Entonces no puedo dormir con eso. Y tampoco puedo dormir cuando le pedí prisión preventiva y se cayó el caso y lo absolvieron. Y no se fugó. ¿Me entienden? Qué difícil es esta decisión. Eso pasa en un país cuando haces un código procesal penal y mezclas platos típicos. ¿Por qué no nos hemos copiado el modelo adversarial bien copiado? Y hacíamos investigación secreta y teníamos un modelo como Chile, como Colombia, bien parecido al de los gringos. ¿Por qué no nos copiamos un adversarial? ¿Por qué teníamos que haber mezclado un eurocontinental con un adversarial? ¿Por qué hicimos un huevo frito y le pusimos en un ceviche? No va. Ese es nuestro modelo. Nuestro modelo tiene lógica adversarial en algunas partes y en otras lógica eurocontinental. Y eso no pega. Pues. ¿Qué hace la fiscalía al respecto? Me dice el doctor Epifanio. ¿Qué hace la fiscalía? Magia, doctor. Malabares. Malabares. ¿Sabe quién pidió la sentencia plenaria casatoria? Nosotros. ¿Saben con qué nos salieron? Lo acabo de explicar. La fiscalía hace... Es bien difícil esta decisión. Claro. Es más, miren lo que voy a hacer. Déjenme un segundito. Voy a empezar a vender cebo culebra. Miren, ahí está el cebo culebra. Vamos. Y dice así. Está bonito, miren. ¿Eh? Miren. La prisión preventiva. ¿Qué ven ahí? Un penal, ¿verdad? Esos son nuestros penales, así son. Unas PPTs que me pasó a mi ex asistente Pablito Suárez. Hoy trabaja con Jefferson Moreno. Son fotos de ellos, yo las comparto con mucho respeto. Miren, es un penal en el Perú, es un penal en el Perú. Así es un penal en el Perú. ¿Qué creen? ¿Que un penal en el Perú es un penal como en Suiza, como en Finlandia? ¿Tenemos penales como en Noruega? No, así son. Ambientes, hacinamiento. Ahí mandamos a la gente con prisión preventiva. ¿Y por qué lo mandamos ahí? Porque no hay de otra. Porque si no lo mando ahí, siguen matando. Si no los mando ahí, se puede que se fuguen. Si no los mando ahí, puede que no les pueda aplicar jamás una pena. Si no les mando ahí, a veces una justicia sería ineficiente y no se podría cumplir. Pero también si les mando ahí sin que corresponda, el daño que les causas es irreversible. El que me diga que es una decisión fácil la prisión preventiva, simplemente es un teórico. Simplemente es un teórico. Es un mito. ¿Certeza? ¿Certeza? Certeza para dictar prisión preventiva, certeza ahí al final cuando se sentencia. La certeza es al final. A prisión preventiva, lamentablemente, te envío sin certeza de tu culpabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en escenarios iniciales. La certeza de tu responsabilidad va a haber al final del proceso cuando termine la investigación y cuando haya debate probatorio y cuando todo lo que se acopió en la investigación se sujeta al contradictorio, se contradiga, ahí habrá certeza. Pero en ese momento no se decide prisión preventiva, se decide muchísimo antes. ¿Con qué se decide? Cuando estamos al inicio y no hay todavía certeza, con los recaudos iniciales. Con eso toca decidir tu prisión preventiva. Ahí es, lamentablemente, que la prisión preventiva se hace necesaria. Por eso es que la parte más importante de la prisión preventiva, miren, así son los penales, qué bonitos, ¿no? Increíble, eso es la realidad del Perú.
A veces entendemos así. Una prisión preventiva es una medida muy gravosa, muy severa. Una medida provisional, una medida temporal, una medida variable, una medida grave, una medida extrema. Solamente cabe cuando no hay otra forma de lograr lo mismo. Si puedo lograr lo mismo con una comparecencia, pongo la comparecencia. Si puedo lograr lo mismo con una medida menos grave como una medida de impedimento de salida del país o un grillete, pongo el grillete, pongo el impedimento. La medida pongo cuando ya no me queda de otra, porque nada de lo demás funcionaría. Va a tocar la prisión preventiva. Y es muy excepcional. Es la más grave de todas. Es muy excepcional. Solamente cuando hay necesidad, como les había dicho. Porque se afecta la libertad de una persona. Esta casación de Moquegua, yo creo que la casación de Moquegua no me dice que son 5 presupuestos. Lo que me dice la casación es que se deben discutir 5 temas en la audiencia de prisión preventiva. Y ahí sí estaría bien la casación. Si me dice que se deben discutir 5 temas, está perfecto. Los 3 requisitos, y siempre es obligatorio discutir 2 presupuestos, pero ahí sí discrepo. Pues, ¿por qué? ¿Por qué solamente vas a discutir 2 presupuestos? ¿Por qué no discuten los demás? ¿Por qué solamente discutir proporcionalidad? Yo creo que la casación de Moquegua debió decir se debe discutir los 3 requisitos de la prisión preventiva del 6.8 y además discutirse si existen o no todos los principios para que se aplique la medida. Eso debió decirse. ¿Cierto? Hubieron varias casaciones sobre el tema, hubieron acuerdos plenarios, ¿cierto? Esta casación de Moquegua que me decía que había que discutir esos 5 puntos, no había que debatir en 5 partes. En la casación de Moquegua, la 626, había que debatir en 5 partes. Había que debatir primero fundados y graves elementos, pronóstico de pena, peligro procesal, proporcionalidad y duración. Había que debatir eso. ¿Cierto? Había que debatir eso. Las medidas de coerción, como yo les decía, tienen que dictarse con una debida motivación. Y esa motivación únicamente se hace atendiendo ¿a qué? Se hace atendiendo a la existencia de los requisitos cumplidos de los presupuestos satisfechos. Para eso es. Esos fundados y graves elementos de convicción no son prueba. Son actuaciones que se juntan en etapas iniciales. La prueba se da únicamente en el juicio. Antes de eso no hay prueba. Antes de esos indicios y elementos de convicción. La prueba recién se va a dar en el juicio. Solo en el juicio hay prueba. Como excelentemente en esta diapositiva de Pablito se ve. Solo ahí hay prueba. ¿De acuerdo? La casación de Moquegua dice que esto se va a discutir al formalizar la investigación preparatoria. Esta es la famosa sentencia plenaria casatoria que tanto he hoy día comentado. Los grados de conocimiento en esta sentencia plenaria casatoria. Yo les digo, yo estuve ese día. Yo sustenté en esa sentencia de lavado de activos la posición de la Fiscalía. Y eso no se discutió. Pero no, salió, pues. Sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha grave. Certeza. ¿De dónde lo sacaron? Cuando se hacen diligencias iniciales, sospecha inicial. Cuando se formaliza, sospecha reveladora. Cuando se acusa, sospecha suficiente. Cuando se hace prisión preventiva, se decide prisión preventiva, sospecha grave, casi certeza. Gómez Bolaños firmó esto, creo. No sé, se me ocurre. Perdóname, Gómez Bolaños, pido disculpas públicas. Malísimo chiste. Muy bien. Entonces, ¿sobre qué hay que discutir? ¿Sobre qué tienen que ser esos elementos de convicción? Esos elementos de convicción sobre el hecho y sobre la vinculación. Sobre el hecho y la vinculación. El hecho y la vinculación. No solamente basta acreditar el hecho con indicios. No solamente basta llevar elementos iniciales del hecho, sino también de la vinculación. Y lamentablemente uno de los elementos va a ser la colaboración eficaz. Van a ser colaboradores eficaces que van a tener que presentarse. Para mí una decisión magistral
de la Corte Suprema, que yo aplaudí en su momento de pie y hoy día la sigo aplaudiendo y no sé qué pasó, no sé dónde la perdieron, creo que se les borró la información de su disco duro, es esta resolución administrativa 325 del 2011. ¡Qué pieza para excelente! César San Martín, magistrado supremo en su mejor inspiración sobre prisión preventiva. ¡Qué pieza procesal para excelente! La resolución administrativa 325 de 2011 del PJ. ¡Qué maravilla! Les invito a leerla. Espectacular. Espectacular. No lo he vuelto a ver. A partir de ahí, son todos los que Jefferson me parece que hace estos runs, él los divide así y lo pone así. ¿Por qué? Porque son criterios distintos. Algunas casaciones sí se discute tipicidad, otra casación no se discute, otra casación se discute imputación objetiva, otra casación no es el momento. Su madre, a gusto del cliente pareciera, ¿no? A gusto del cliente pareciera. No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. La 623, ¿qué dice? No se discute imputación necesaria. No se discute tipicidad. ¿Cierto? No se ve eso. ¿Cuál es el estándar? Este. Pero mañana viene otra casación. ¿Y qué se dice? Todo lo contrario. Uno que dice, se tiene que hacer imputación necesaria. Se tiene que hacer imputación objetiva y subjetiva precisa. Si no, ¡aso! Increíble. O sea, en otras palabras, yo hasta ese día de la casación 724-2015 de Puno no sabía eso. Yo pensé que cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria puede avanzar con calificaciones alternativas, con calificaciones iniciales, puede modificar su calificación en el devenir de la investigación. Yo entendía que la calificación es aproximada, es preliminar, porque está empezando recién a investigar, pero no. La casación de Puno, ¿qué dijo? Cargos concretos, exigencias de imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente relevante, imputación precisa y necesaria, Jesucristo. O sea, en otras palabras, ya para qué investigo, pues como dijo la doctora excelentemente hace un momento, mejor hago acusación directa, que hago perdiendo el tiempo investigando si lo tengo tanto, si estoy tan bien, ¿para qué investigo ya tanto? ¿Cierto? ¿Ven? Y vamos. Y después, ¿qué dice? La casación de Pasco, la 704. ¿Qué dice la casación de Pasco? No, tampoco, no se discute eso. No, se discute únicamente proposiciones fácticas. No, la calificación jurídica no es el momento para discutir eso. No. ¿Ven? ¿Qué dice Loreto? 564-2016. Esto parece un chiste realmente, ¿no? Esto parece un chiste, realmente. La Suprema parece un chiste, realmente. ¿Qué dice acá en Loreto? ¿Cierto? Miren. En el caso de Keiko, entonces, doctores, ¿qué pasó? Miren, ¿qué pasó? Miren esto. Casaciones para todos los gustos. Casaciones para todos los criterios. Casaciones en todos los sentidos. Yo pregunto, si tenemos así de casaciones, tenemos un arroz con mango en casaciones, ¿qué tocaba hacer el día del acuerdo plenario? ¿Unificar los criterios de las casaciones o no? Pronunciarse sobre hasta qué punto se discute tipicidad, hasta qué punto se hace imputación necesaria, si se plantean exclusiones probatorias, se ve tutela. Discutir todo eso en la sentencia plenaria, o en el acuerdo plenario sobre prisión preventiva que se dictó. Y nuevamente, ya salió el acuerdo plenario Almanza sobre prisión preventiva. De nuevo, dejar de comer, correr a la computadora para mirar. Y para terminar de leer el acuerdo plenario y decirle a mi asistente, oye, Cholo, ¿estás leyendo lo mismo que yo? Sí, doctor. No han dicho nada, ¿no? No, doctor.
¿Y para qué han hecho el acuerdo plenario? ¿Sabes para qué han hecho el acuerdo plenario? Para recordarme todo lo que un estudiante de pregrado y primer ciclo de procesal penal sabe. ¿Alguien de primer ciclo procesal sabe cuáles son los principios de la prisión preventiva? Las primeras 15 páginas del acuerdo plenario sobre la prisión preventiva, recordándome los principios, como si no supiéramos. Pero no, esos no son los temas picantes. Los temas picantes son los que están discutiendo las casaciones que se contradicen las unas con las otras. Los temas picantes, ¿cómo se resolvieron? No se dijo nada. Sí, pues eso es lo que estoy leyendo, hermano. Doctor, ¿y a qué se debe? No sé. Si ustedes me preguntan a qué se debe, en este momento, tampoco sé. Tampoco sé. ¿Ven? Tampoco sé. ¿Se acuerdan de la sentencia de Ollanta y Nadine? Que lo vio el TC. Increíble, pieza jurídica de debate también. ¿Qué decía? Que en prisión preventiva ya había que corroborar todo. Que en prisión preventiva había que todo estar avalado, ratificado. Para que esté, eso tiene que estar contradicho. Las escuchas transcritas, hecho el peritaje. Que al TC parece que no le contaron que estábamos en un estadio inicial de investigación. El TC parece que revisó la resolución de prisión preventiva de Ollanta y Nadine como si fuera sentencia. Y obviamente, pues, ni siquiera el PJ le hizo caso. Entonces, ese es el estado de la prisión preventiva, queridos colegas, que me han dicho hoy día. Ese es el estado. Ese es el estado que me han dicho hoy día de la prisión preventiva. Y ahora sí, para cerrar ya esta sesión, porque entiendo que ustedes tienen un tiempo muy valioso, tienen que seguir disfrutando su feriado largo, y yo acá dándoles lata con todo este tipo de cosas. Ahora sí quiero entrar a esta parte final de la prisión preventiva. Ahí quiero hacerlo discutiendo el último presupuesto de la prisión preventiva. ¿Y cuál es ese? El tema del peligro procesal. Del peligro procesal. Y el peligro procesal en el Perú es de dos tipos. Peligro de fuga o peligro de obstaculización. Cualquiera de los dos. O fuga o obstaculización. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos peligros es suficiente para establecer prisión preventiva. O lo manejo con fuga o lo manejo con obstaculización. Y bueno, analizando el tema, nuestro código está bien claro. Nuestro código, a diferencia de otras legislaciones que hemos tenido, nos pone, sí, cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para definir el peligro de fuga. O sea, ¿con qué criterios se tiene en cuenta para definir el peligro de fuga? Yo sí creo que un criterio importante para decidir el peligro de fuga es la gravedad de la pena. ¿Y por qué la gravedad de la pena es un criterio muy importante? Porque cuanto más grave es la pena, mayor probabilidad de fuga existe. Máxime si hay una pena grave con elementos de convicción en contra. Si hay pena grave con elementos de convicción en contra, es bastante probable, altamente probable, que va a haber fuga. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Y esto lo explica un antropólogo, esto lo explica un psiquiatra, esto lo explica alguien que estudia al ser humano. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano es de un ser libre. Cuando el ser humano ve que su libertad va a ser conculcada, su libertad va a ser quitada por un periodo harto, prolongado, como el que es una carcelería larga, ¿qué dicen los científicos? El ser humano no se pone a derecho, huye. Por lo tanto, cuando hay elementos de convicción y cuando hay fundadas razones para poderlo vincular con el hecho, y a eso le sumas una pena elevada, es altamente probable que la persona va a fugar. Por eso es un criterio, la gravedad de la pena, para evitar o dar la prisión preventiva. Por eso es un criterio muy importante la gravedad de la pena, porque cuanto mayor es la pena, la probabilidad de fuga es mayor, se incrementa, se eleva. Otro criterio es la magnitud del daño. Otro criterio es la magnitud del daño.
y la voluntad para repararlo. Obviamente, si es que has tenido una voluntad de reparar el daño, nunca me olvido del caso de este señor que atropelló a alguien porque estaba conduciendo ebrio, se quedó dormido y lo atropelló. El señor está cometiendo un delito grave, conducción en estado de ebriedad, más daños, más lesiones. Eso es para pena efectiva. ¿Qué hizo el señor? Detuvo su vehículo, subió a la persona al vehículo, lo llevó a la clínica. En la clínica pagó con su tarjeta de crédito para que lo atiendan, dejó en garantía su tarjeta de crédito, se quedó allí. Alcanzó un dinero para la familia, porque el señor era una persona que se dedicaba al comercio ambulatorio y vivía al día, y la familia, ¿con qué iba a vivir si él no llevaba la plata? Dejó el dinero. Yo pregunto, la pena es alta, hay elementos de convicción iniciales, pero ¿por qué no se pide prisión preventiva allí? Porque él está demostrando que asume su responsabilidad. En el mismo ejemplo, imaginémonos que el tipo hubiera huido del lugar y un patrullero lo hubiera alcanzado 4 cuadras después cuando estaba cambiándose la volante con su menor hijo. Pregunto, ¿ese va a asumir su responsabilidad? No, entonces se tiene que tener en cuenta eso. La magnitud del daño, la voluntad para repararlo y su comportamiento, su conducta procesal. Nunca acudió a las citaciones, requirió prisión preventiva para que lo traigas, detención preliminar, conducciones compulsivas, problemas en otros procesos anteriores, su comportamiento procesal hay que tener en cuenta. Su vinculación con organizaciones criminales también es importante para tenerse en cuenta. Y el tema del arraigo es básico, pero no es determinante. ¿Qué es arraigo? Arraigo es fijación, arraigo es sujeción, arraigo es lo que te fija en un lugar. ¿Por qué tengo arraigo en Lima? Porque mis hijos viven en Lima. Porque mi casa, mi hogar conyugal está situado en Lima. Porque mi trabajo está en Lima. Por eso tengo arraigo en Lima. Por eso es que no me voy a ir. Doctor Almanza, pero hay arraigos de calidad. Yo no creo eso. Yo creo que hay arraigos fuertes y débiles. Por ejemplo, un arraigo fuerte debe ser seguramente un trabajo más estable que un trabajo que sea eventual. Un trabajo estable es un arraigo mayor que un trabajo eventual. Un tipo casado con hijos tiene más arraigo familiar que el que no lo es, sin duda. Sí, pero yo vivo con mi papá, sí, pero es un arraigo familiar más débil que si tuvieras hijos que dependan de ti. Y eso no es discriminar al soltero. Como cuando hablo de estos temas, algunos malvados me jibarizan. Yo digo, hay arraigos de calidad. No, hay arraigos fuertes y débiles. ¿Qué es un arraigo fuerte? El que tiene por quién quedarse, tiene hijos, tiene familia. Ese tiene arraigo fuerte familiar. El que tiene a su papá, encima que su papá lo mantiene, ¿cuál es el arraigo familiar? Pues que si mi papá no está, ¿quién me va a mantener? No seamos graciosos. O sea, ese es arraigo. ¿Los dos tienen familia? Sí. Pero uno tiene muchas más razones para no irse porque tiene una familia que depende de él. 2, el arraigo laboral. A ver, vamos a comparar, pues, ¿quién tiene más que perder? ¿El que hace mandados o el que tiene un trabajo más estable? ¿Quién tiene más que perder? 3, el arraigo domiciliario. ¿Quién tiene más arraigo? El que tiene una casa ubicable, no el que es propietario de 5 casas. Porque el que es propietario de 5 casas lo que me demuestra es que tiene plata para jugar. Así que hay que evaluar eso. Hay que analizar eso cuando hablamos de arraigo. Arraigo es fijación, sujeción. Cuando hablamos de peligro de obstaculización, el tema del peligro de obstaculización, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con destrucción, modificación, ocultamiento, sustitución de elementos de prueba. Tiene que ver con influenciar a otras personas para que dejen de colaborar con la justicia. Inducir a otras personas a hacer ese tipo de comportamientos. Esos criterios están establecidos en el artículo 269 y en el 270. Pero son criterios de ejemplo. Estos son criterios de ejemplificación. Estos son criterios de ejemplificación, pero no son criterios únicos. Pueden haber otros.
Por ejemplo, yo recuerdo mucho la resolución de prisión preventiva que en su momento le dieron a Alejandro Toledo en Estados Unidos. Para no darle libertad, ¿qué evaluó el juez? Gringo, ¿qué dijo? Lo que en el Perú fuera una razón, allá la interpretaron distinto. ¿Qué dijo el juez gringo? Tiene triple nacionalidad. En el Perú, eso no sería criterio para peligro de fuga. Es su derecho, no seas envidioso. Tiene triple nacionalidad. Ya tú quisieras tener. Eso no es ilegal. ¿Y quién está diciendo que es ilegal? O sea, ¿quién está diciendo que es ilegal tener triple nacionalidad? Nadie. Lo que estoy diciendo es que el que tiene triple nacionalidad tiene más facilidad para largarse a distintos países de los cuales no lo puedas votar porque es nacional en ese país. Eso estoy diciendo. No estoy diciendo que es malo tener triple nacionalidad o que es ilícito. El juez gringo dijo exactamente lo mismo. Tiene triple nacionalidad. ¿Qué más dijo el juez gringo? Tiene relaciones con presidentes en varias partes del mundo. Acá en el Perú que hubiéramos dicho, oye, por favor, es un expresidente, ¿qué crees? Que no las va a tener, las tiene que tener, pues. No seas envidioso nuevamente. El juez gringo no. Eso le puede facilitar para pedir asilo y desaparecer de la justicia. Como no son pocos casos que hemos visto. Lo otro, ¿qué dijo el juez gringo en el tema de Toledo? Tiene dinero caleteado en su casa. En el Perú que hubiéramos dicho, no es su derecho, ¿dónde está prohibido que tenga dinero en su casa? No confían en el sistema financiero, pues. Así hubiéramos dicho en el Perú. ¿Qué dijo el juez gringo? Tiene dinero caleteado en su casa. ¿Qué más dijo el juez gringo? Tiene dinero en efectivo en una maleta listo para ser tomado. ¿Qué hubiéramos dicho en el Perú? Zona sísmica, su dinero está en la maleta. Como si hay temblor para salir con plata. Y así. Y no me estoy burlando. Pero el juez gringo, en una resolución impecable, en el caso de Alejandro Toledo, dijo todo esto en su conjunto, me hace pensar que es alta la posibilidad de fuga. Así que no le doy libertad. Ya después, por el tema del COVID, le dieron libertad por el COVID, pero en ese momento no te la dieron. Todos esos criterios que usó el juez gringo no están en el 269, pero son absolutamente válidos de usarse para prisión preventiva. Relaciones internacionales, triple nacionalidad, dinero en efectivo en el domicilio, conducta procesal, actitud, cómo declaró en el proceso, cuando declaró, ¿qué dijo? Acá no tiene derecho a mentir. ¿Cuándo el procesado en el Perú habrá tenido derecho a mentir? El procesado tiene derecho al silencio, pero todo lo que diga puede ser usado en su contra. No tiene derecho a mentir. Miente impunemente, sí, porque no presta juramento, pero no tiene derecho a mentir. Entonces, estos criterios son criterios simplemente ejemplificadores. Estos criterios son criterios simplemente de muestreo. Estos criterios son criterios simplemente, mira, te cuento, mira, ¿ves? De eso. Sobre el arraigo, es el establecimiento de una persona en un lugar, fijación de una persona en un lugar. Arraigo es fijación. 631-2015, casación, Arequipa. ¿Cierto? Arraigos. Laboral, familiar, domiciliario, hay que tener en cuenta eso, bienes, deudas, todo ese tipo de situaciones para mirar el arraigo. Puede haber arraigo en el país, en el interior, en la localidad, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance del peligro de fuga? Esta 631 tiene cosas simpáticas para el tema del arraigo familiar, para el tema del arraigo con el tema de los... Esta circular es la que siempre voy a decir, que es una maravilla. La 325 de septiembre del 2011. 3 de septiembre del 2011. Circular que cada vez que puedo la aplaudo de pie. ¿Qué dijo esa circular? La existencia de arraigo no descarta la prisión preventiva. Porque hasta un mendigo tiene un arraigo, hasta un indigente tiene arraigo. Porque hasta un indigente tiene una banca donde dormir. O sea, tener arraigo no es determinante.
la presencia de algún tipo de arraigo no descarta la fuga. Esta circular les invito a leer. Pero nadie pues la lee, porque de un tiempo a esta parte como que se les ha perdido. Este archivo lo he recuperado en Word, estoy a punto de mandarlo a la Suprema para que saquen su siguiente acuerdo plenario sobre prisión preventiva, donde hay un montón de temas que regular y usan sus criterios anteriores de la circular 325 que ellos mismos hicieron en su momento. ¿Cierto? Parece que se les perdió. ¿Cierto? O es que en el 2011 al 2021 las cosas cambiaron de manera tal que esos criterios de hoy día no se pueden usar. ¿Cierto? Arraigo de calidad. Arraigo fuerte, arraigo débil. Más arraigo, menos fuga. Menos arraigo, más peligro de fuga. ¿Cierto? ¿Los extranjeros tienen arraigo en el Perú? Depende. Imagínate que el extranjero que ha venido solo, eso no tiene ningún tipo de arraigo. Ha venido solo y alquila taxi para trabajar. ¿Ese qué arraigo va a tener? No tiene nada de arraigo. Pero ¿qué tal si el extranjero vino al Perú? Vino con su familia está acá. Sus hijos estudian acá. Ha conseguido un trabajo acá. Ese será extranjero, pero tiene arraigo en el Perú, sin duda. ¿Cierto? El no ha habido, también hay que valorar su conducta procesal. El señor no se puso a derecho. ¿Cierto? La gravedad de la pena, ya les he dicho, es un criterio que es importante a tener en cuenta. Muy bien, a este momento creo yo que hemos agotado lo que yo les quería decir. Acá hay mucho por discutir en prisión preventiva, ¿de acuerdo? La conducta procesal es muy importante tener en cuenta. Hay mucho por decir en prisión preventiva. Voy a atender un segundo el tema del chat, porque veo que en el chat tengo bastantes intervenciones. Voy a atender un poco el tema del chat. Gracias a todos los que me están escribiendo, dando sus opiniones, comentando, ¿cierto? Porque es un tema, como les digo, apasionante. Así que yo voy a darle una miradita al chat en este momento para mirar todas las opiniones de ustedes. Gracias, Clarita, por tu comentario. Me lo voy a creer. En un caso de violación sexual, sí, pues son elementos iniciales en violación con los que tenemos que trabajar. Corroboración probatoria no va a haber, lamentablemente, doctor Omar César Robles. No hay corroboración, no es posible corroborar en audiencias iniciales de prisión preventiva. No nos olvidemos de una cosa, la prisión preventiva se pide, la prisión preventiva se solicita de inicio, se solicita de saque, se solicita en estadios iniciales y no hay tiempo para hacer corroboración. ¿Por qué? Porque no se olviden de una cosa. ¿Cuál es el plazo para detener a una persona? 24 horas desde que comete el delito. ¿Cuál es el plazo para tenerlo detenido? 48 horas según la modificación de la Constitución. Y en 48 horas tengo que formalizar investigación preparatoria y pedir prisión preventiva. De lo contrario lo libero, y si lo libero puede que se fugue. Entonces, si pido prisión preventiva, ese es el plazo que tengo para hacer todo. ¿Qué corroboración voy a hacer en ese tiempo? ¿Cierto? Con lo que hay, se presenta la petición de prisión preventiva. O sea, doctor, y si espero corroborar todo para pedir prisión preventiva, ¿a qué me gasto en pedir? Lo más probable es que ya no esté. ¿Cierto? En voluntad de reparar, también en violación. El agresor en una violación puede tener voluntad de reparar y demostrar. Sin duda. Todo delito puede permitir una voluntad de reparar. Hasta cuando has causado la muerte de alguien. Porque si has causado la muerte de alguien, no lo vas a volver a la vida. A esa reparación no me refiero, sino me refiero a pensar en quién, a pensar en las personas que le sobreviven, ¿cierto? En darles mejores condiciones. En esa reparación me estoy refiriendo. Nadie quiere ir al penal, pues. Janet, ¿quién va a querer ir al penal? Ya les he mostrado algunas imágenes de lo que es un penal, ¿cierto? Nadie. Vuelvo a referir a uno de los maestros que tuve en procesal penal, junto con Tarufo, uno de los maestros que he tenido en procesal penal ha sido Alberto Binder. Y cuando Alberto Binder me dio por primera vez su libro de introducción al proceso penal,
Lo que dices, Janet, lo ponía Alberto Binder en la primera página de su libro cuando definía lo que era el proceso penal. Y Alberto Binder definía el proceso penal de la siguiente manera. Introducción al proceso penal, Alberto Binder, primera página. El proceso penal es la disciplina que estudia. El derecho procesal penal es la disciplina que estudia la forma como los seres humanos se meten unos a otros en jaulas. Esta disciplina, ese es el ámbito de estudio que tiene hoy día. Algún día, cuando el hombre se civilice más, tal vez el proceso penal tendrá otro objeto de estudio distinto. Pero hoy, ¿qué estudia el proceso penal? La forma como los seres humanos se meten unos a otros en jaulas. ¿Por qué es lo que hacemos hoy o no? Nos metemos en jaulas. ¿Por qué? Porque no existe en este momento otra forma de neutralizar. No existe en este momento otra forma de vivir en paz. Tal vez nuestros tataranietos vean algo distinto. Tal vez mañana y los extraterrestres se animan a visitarnos, ¿cierto? Y nos enseñan algo diferente. Pero mientras eso no pase, va a seguir tocando trabajar con esto. ¿De acuerdo? La tipicidad subjetiva es bien difícil discutir en prisión preventiva, André, por una razón. Porque la tipicidad subjetiva se tiene que valorar sobre la base de muchos indicios. La prueba del dolo, que excelentemente lo trata este autor Ragués, en español, que trata la prueba del dolo, dice pues que esto es al final algo que voy a colegir de todo lo que yo voy viendo, ¿no? Porque nadie lee la mente, ¿o sí? ¿O no? Por ejemplo, yo le pregunto al doctor Luis Flores Horna, ¿le pareció interesante lo que yo hablé hoy día de prisión preventiva? ¿Ves? El doctor Luis dice que sí. Líder también dice que sí. La pregunta es, ¿será verdad lo que me están diciendo? Eso solo lo saben ellos, ¿verdad? Eso solo lo saben ellos. Porque en su mente pueden estar diciendo, me volví a ensartar con Almanza, ¿cierto? Pero como no quieren quedar mal, me dicen, esa es la parte subjetiva. La parte subjetiva es una parte que no se puede leer, nadie lee la mente. Pero sin embargo, yo le creo al doctor Luis Flores que le ha parecido interesante. ¿Por qué? Porque las casi 2 horas que estuve, se quedó. No se fue. Movía su cabeza, anotaba, intervenía, prendió su cámara, ¿sí o no? Entonces, de todo eso, ¿qué cosa yo puedo inferir? Que sí le pareció interesante, ¿cierto? Pero ¿qué tal si se hubiera olvidado su micro prendido y se hubieran escuchado sus ronquidos? ¿Qué hubiera pensado yo cuando le hubiera preguntado y me hubiera dicho que le pareció interesante? ¿Que me estaba diciendo la verdad o que me estaba mintiendo? ¿Cierto? Entonces el tema del dolo es así, ¿no? Excelente. Gracias a todos por sus intervenciones y mil disculpas a todos los que no les he podido responder. Es un tema muy bonito, es un tema bastante interesante. Y bueno, pues creo que el tema da para mucho. Hoy día Reader me pidió que hagamos un acercamiento y creo que fue lo que hice, solamente un acercamiento. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, Dios mediante hasta cualquier otra oportunidad. Que estén muy bien, doctores. Maestro, muchas gracias.